Nuevas noticias sobre la Casa Real Británica, en este caso por medio de Concha Calleja. Es verdad que, bueno, pues yo creo que ahora que sabemos que Kate Middleton en principio parece que está mejor, queda resolver un poco los enigmas en torno a su enfermedad, en torno al tratamiento que ha dado Kensington Palace y el Palacio de Buckingham a todo esto. Y yo creo que este tema está lejos de terminar por las palabras que ha dicho Concha Calleja. Entre otras cosas, que se avecina este vídeo que publicaron. Bueno, pues parece que ha desatado una tormenta solar perfecta, podríamos definirlo, en Buckingham Palace, en concreto con el rey Carlos III, que no estaría muy de acuerdo con esto. Yo me he quedado un poco anonadado con estas declaraciones que ha hecho Concha Calleja, pero creo que es mejor que lo veamos y reaccionemos un poco a todo lo que ha dicho la periodista, que yo creo que ya se ha demostrado pues que tiene mucha información sobre la Casa Real y sobre lo que está ocurriendo allí. Yo no tengo la necesidad de darle toda la razón a Concha Calleja. De hecho, yo creo que aquí pues va a ser un tema en el que discrepemos. Pero sí es verdad que, evidentemente, entre la prensa británica y Concha Calleja, que me parece una profesional de los pies a la cabeza, y recomiendo su último libro, por cierto, que trata sobre Camila, Diana y la reina Isabel II, pues vamos a ver comprendemos muchas cosas, ¿no? Pero quiero decir que frente a muchas críticas que ha recibido esta periodista, me gustaría romper una lanza, evidentemente, a favor de ella. Vamos a ver lo que ha pasado con Concha Calleja y su reacción a este polémico vídeo. Contar lo que podemos contar hasta ahora. Aquí tenemos, bueno, la foto de familia en las Navidades. La Navidad fue el último día en que vimos a Kate Middleton, ya hasta el famoso vídeo, porque todo lo demás tenemos las dudas de que pudiese o no pudiese ser ella. 2 días después del día de Navidad, Kate Middleton ingresa en el hospital de urgencia. Esto lo dijimos aquí, lo adelantamos en el programa. Ahí, esa fecha es muy importante porque ahí se le diagnostica el cáncer. Un cáncer que posiblemente llevaba gestando más tiempo, posiblemente todo el 2023, incluso parte del 2022. Y estaba camuflado, no se pudo ver porque los síntomas que dan el cáncer que padece Kate Middleton lleva consigo también unos mareos, unas náuseas, y ella es propensa a esto. Ojito con la información, que yo creo que me parece bastante significativa en este sentido. Es verdad, ya se había comentado algo de esto, de que desde 2023 podía haber arrastrado un poco todo este asunto, y finalmente aquí Concha Calleja lo confirma. Se habló en 2023 que fue un año bastante turbulento. Hago breve repaso. Vuelve lo del tema de Rosehambury. En verano, al parecer, tienen una discusión enorme. Kate Middleton se refugia en una ex pareja suya y su mujer, que son amigos además de ese club del nabo al que pertenece Rosehambury, por problemas con William. Y ojo, Concha Calleja confirma que problemas de mareos, náuseas, era algo habitual en Kate Middleton, y a mí esto me llama personalmente bastante la atención, porque podríamos asociarlo o con algún tipo de trastorno o con un posible embarazo. Ojo con esto. A esto, quiero decir, ella en momentos de estrés, ya sufre de náuseas y mareos, con lo cual se iba diagnosticando de forma errónea. Ocurre que ese día 27 de diciembre ella sufre una crisis, la llevan al hospital de urgencia, y ahí es donde se diagnostica y se dice que hay que operar y que hay que intervenir con muchísima urgencia. Y pero ya nos vamos, Concha, se habla de cirugía nos vamos a la operación. No sabemos muy bien. Bueno, esto ya viene aquí. Aquí ya nos dicen, le hacen la operación, nos dicen que ha sido una cirugía abdominal, pero la cirugía es tan importante, lo que tiene ella es tan importante que a mí me dicen que los médicos tienen un solo tiro.
un solo tiro para acertar. Si en esa operación... Wow. Lo que acaba de decir Concha Calleja era que que la operación tenía que ser urgente y que además conllevaba un riesgo bastante grande, tipo ruleta rusa, prácticamente al 50% de probabilidad que todo esto saliese bien. Ojo, porque yo creo que esto desmonta bastantes comentarios que se han hecho en la prensa británica en torno a la salud de Kate y bueno, en fin, esos comentarios totalmente execrables que hicieron los tabloides sobre las personas que tenían cáncer. Aquí Concha Calleja nos está contando una historia bien diferente de lo que ellos, lo que los tabloides querían vender como información oficial. No la hacen bien, no la hace un equipo multidisciplinar que fue quien la operó, no fue un cirujano, es un equipo multidisciplinar. Si no se lo hacen así y sale bien, hubiera sido irreversible, porque lo demás ya hubieran sido parches para llevar. Avanzamos ya aquí a cuando... Esto lo recordamos todos, Concha, el vídeo donde anuncia que tiene cáncer. Pero fíjate, desde enero hasta marzo que no vemos a Kate. Y aquí es donde realmente ella nos da la razón y nos dice que lo que tiene es grave, porque lo dice ella. Sí, lo dice, pero no lo dice. Quiero decir que en ese comunicado que hizo en vídeo todavía, pues para mí resulta uno de los enigmas más importantes. Más allá de que yo piense personalmente que era ella con una producción muy demasiado elaborada, vamos a decir, y ya creo que sabéis un poco a lo que me estoy refiriendo, ese comunicado lo único que hizo fue todavía complicar aún más las cosas, menos para los medios británicos, pero el resto del mundo es verdad que tenía dudas razonables. Esta gente tiene una historia, y no tan antigua, Lady Di y esas cosas. Lo que tiene es grave, que le han diagnosticado un cáncer. Y ¿qué es importante aquí? Pues que en este tiempo que no la hemos visto, y aunque el Palacio de Kensington desmintió a las personas que dijeron que ella estuvo en Estados Unidos, nosotros podemos decir que sí que estuvo en Estados Unidos, en la clínica Anderson. Estuvo unas semanas recibiendo un tratamiento que no era de quimioterapia, un tratamiento complementario. Ella fue junto a su madre, que tampoco la vimos, que no la habíamos visto hasta entonces. Y Concha, vamos a hacer una cosa, es que como anuncio este último vídeo, nos hemos quedado cuando anuncia el cáncer en marzo de este año. Concha. Había pasado pues de enero a marzo que no la habíamos visto. Ella anuncia su gravedad, etcétera. Quiero decir que ella misma es la que dice que tiene cáncer, la gravedad que ha tenido. La información que yo tengo es que en ese tiempo ella estuvo en el Hospital Anderson en Houston. Estuvo recibiendo un tratamiento alternativo a la quimioterapia. Allí no recibió quimioterapia, estuvo en todo momento acompañada de su madre, y sabemos que en el Hotel Regina, que es donde habían salido muchos rumores de que la habían visto, que no, a ella no la pudieron ver porque ella no pisó nunca ese hotel, pero sí que sabemos que hubo un equipo del Palacio de Kensington alojado y que ocuparon toda una planta de ese hotel. Anda. De aquí... ¿Veis un poco? Es que para que luego digan que si las teorías de la conspiración y que si tal. Aquí Concha Calleja lo está desmenuzando todo, que yo creo que está quedando bastante clarito. Debería reaccionar más, pero es que realmente es que no me sorprende y quiero que quede un poquito clara la explicación que está dando Concha Calleja en estos momentos. Aquí ya nos pasamos a junio del 24, cuando el mundo entero ve a Kate Middleton. Kate Middleton regresa en un acto de servicio, es algo que tiene que hacer, acapara todas las miradas, y el Trooping the Colours, desde luego, es para ella, y se le ve más delgada, se le ve en muchos momentos incluso quejosa y tocándose el vientre, pero la vemos ya... Sí, la vemos, que no es mucho más recuperada y feliz. Y de ahí, bueno, ya la hemos visto algunas veces y pasamos ya a este vídeo. Este vídeo, lo que podemos decir
y hemos adelantado antes, es que al rey no le ha gustado. Ojito, que aquí tenemos la noticia de que esto no ha sido consensuado entre Kensington y Buckingham. Vuelve de nuevo esa guerra civil entre los diferentes palacios. Guerra civil que, por cierto, es una de los principales motivos de la salida de Harry en Reino Unido. A Carlos III no le ha hecho gracia. ¿Por qué no le ha hecho gracia? Bueno, antes de lo que vaya a decir Concha, yo tengo varias teorías. Una, leyéndome el libro de Harry, William era bastante envidioso de su hermano porque la reina Isabel II de Inglaterra le permitió a Harry llevar barba para su boda, cosa que a William no. Y de repente lo vemos en el vídeo a William con barba, ¿no? Esa es una de las cosas. 2. La injerencia de Camila, claro, presentándose al mundo con ese vídeo, con esa producción cinematográfica espectacular, ¿a quién deja prácticamente mal? Pues a Carlos III y a Camila. Se están presentando ya prácticamente William y Kate en sociedad como los nuevos reyes de Inglaterra. Vamos a ver la teoría de Concha. El rey sí que se ha pronunciado, pero no sobre si está bien o está mal a nivel público, pero sí que ha dicho que están tanto él como Camila muy felices de que haya acabado este tratamiento de quimioterapia y que esperan sinceramente que el cáncer vaya en remisión. Es decir, aquí todavía no se ha dicho que ella esté curada. ¿Y por qué? Porque las pruebas se las tienen que hacer en el mes de otoño. Hasta otoño, finales de octubre, no sabremos cómo han sido las pruebas, si es que las quieren decir o nos podemos enterar. Bueno, hasta aquí el vídeo. Luego dicen más cosas, es verdad, que se preguntan pues por qué no han sido tan transparentes y algunas cosas que sí nos hacen pensar un poquito más, que evidentemente aquí hay un poquito más de lo que se cuece. Yo creo que queda bastante claro las teorías de Concha Calleja. Sigo pensando que se callan muchísimas cosas, pues por respeto o por lo que sea, pero en cualquier caso aquí tenemos un poco una cronología bastante acertada y sobre todo desmontando las informaciones oficiales que se nos habían dado desde la Casa Real Británica y los tentáculos de los tabloides británicos.